¿Alguna vez has sentido que el aire en tu propia habitación se vuelve más pesado, como si el espacio que ocupas ya no te perteneciera por completo? Esa sensación me golpeó en el momento exacto en que mis dedos rozaron el sobre de papel madera. Estaba frío. Demasiado frío para haber estado dentro de una caja sellada. Pero no era la temperatura lo que me erizaba la piel. Era el ángulo de la imagen. Una fotografía granulada, tomada desde un punto que solo alguien escondido en mi propio armario podría haber logrado. Y en la imagen, aparezco yo. Durmiendo. Con la misma camiseta que llevo puesta ahora mismo. La fecha impresa en la esquina inferior dice que fue tomada hace apenas 2 horas. Todo comenzó como un estúpido reto para el canal. Una búsqueda de adrenalina barata en los rincones más oscuros de la red. No creía en las leyendas urbanas. No creía en las cajas misteriosas que contienen secretos prohibidos. Para mí, todo era un montaje para ganar visitas. Hasta que llegó ella. Una caja de madera sin etiquetas, envuelta en plástico negro y desprendiendo un olor metálico, rancio, como si hubiera estado enterrada en un lugar donde el sol no llega nunca. La dejé sobre la mesa de la cocina. El silencio en mi casa se volvió ensordecedor. Vivo solo, o al menos eso pensaba hasta hoy. Al cortar el precinto, el sonido de la cinta adhesiva rasgándose pareció un grito en mitad de la noche. Mi respiración se volvió errática. Dentro no había basura, ni objetos electrónicos viejos, ni los típicos fetiches extraños que suelen mostrar otros creadores. Solo había una cámara de rollo antigua, una llave oxidada y el sobre. Mis manos temblaban mientras sacaba el primer objeto. La llave. Tiene una etiqueta de cartón amarillenta con una dirección escrita a mano. Mi dirección. El pulso se me aceleró. Intenté convencerme de que era una broma elaborada. Quizás algún suscriptor demasiado entusiasta. Quizás un amigo con un sentido del humor retorcido. Pero nadie sabe que me mudé aquí hace una semana. Ni siquiera mi familia tiene la ubicación exacta todavía. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que debería. Al volcarlo sobre la mesa, una pila de fotografías instantáneas se deslizó como una cascada de pesadillas. La primera foto, el frente de mi casa. Tomada desde el seto de enfrente. Eran las 3 de la tarde, justo cuando llegué con el camión de mudanzas. Me veo de espaldas, cargando una caja. La segunda foto, mi ventana de la cocina. La luz está encendida. Se ve mi silueta de espaldas mientras preparaba café. Recuerdo ese momento perfectamente. Eran las 6 de la tarde. Tuve la sensación de que alguien me observaba, pero al mirar hacia el jardín, solo vi el movimiento de las ramas por el viento. Ahora sé que no era el viento. Pasé a la tercera. Mi pulso era una marcha fúnebre en mis oídos. La imagen mostraba mi pasillo principal. La perspectiva es baja, casi a ras del suelo. Como si alguien estuviera reptando. En el fondo de la imagen, se ve la puerta de mi dormitorio entreabierta. Una sombra se proyecta sobre el marco. No es mi sombra. Es demasiado alta. Demasiado delgada. Los dedos que se asoman por el borde de la puerta parecen innecesariamente largos, terminando en puntas que no parecen humanas. El pánico empezó a cerrarse sobre mi garganta. Empecé a revisar las fotos más rápido. Una tras otra. Mi sala de estar. Mi baño, con el espejo empañado por el vapor y un mensaje escrito en el cristal que no vi en su momento: estamos cerca. Cada foto se sentía como un paso más hacia mi ubicación actual. Las imágenes pasaron de ser exteriores a interiores. De la planta baja a la planta alta. Llegué a la última foto de la pila inicial. Es la que me hizo soltar el sobre y retroceder hasta chocar contra la pared. Es una foto de la caja. Esta misma caja. Está abierta sobre la mesa de mi cocina. Y en el reflejo de la ventana, detrás de la cámara, se ve una figura envuelta en harapos oscuros, con una máscara de gas antigua que oculta su rostro.
Pero lo peor no es la figura. Lo peor es que, según el ángulo de la foto, esa persona está de pie justo detrás de mí. Ahora. Giré la cabeza con una velocidad violenta. Nada. El comedor está vacío. Las sombras de las esquinas parecen estirarse, burlándose de mi terror. Pero el olor, ese olor metálico de la caja ahora impregna toda la habitación. No es solo la caja. Algo más ha entrado conmigo. Algo que pagué por traer a mi hogar sin saber que el precio no era dinero, sino mi propia seguridad. El aire en la cocina se siente como si vibrara, una frecuencia baja que retumba en mis dientes. Mis ojos escanean cada rincón, buscando esa máscara de gas, esos dedos alargados, cualquier cosa que confirme que no me estoy volviendo loco. Pero no hay nada. Solo el zumbido de la nevera y el crujido constante de una casa que aún no termino de conocer. Sin embargo, el olor metálico persiste. Es un aroma a hierro y tierra mojada que parece emanar directamente de las paredes. Bajé la vista hacia la mesa. La llave oxidada parece brillar bajo la luz mortecina de la lámpara. Tiene una pátina de años, quizás décadas. ¿Por qué tiene mi dirección escrita? Esta casa es antigua, una construcción de los años 40 que compré a un precio absurdamente bajo. El vendedor tenía prisa. Mucha prisa. Ahora entiendo por qué. Esa llave no es para la puerta principal. La cerradura de la entrada es nueva, digital. Esta llave pertenece a algo que ya estaba aquí antes que yo. Cerré los puños para controlar el temblor de mis manos y tomé la cámara de rollo. Es pesada, fría, un bloque de metal negro que se siente como un peso muerto. Al acercarla a mi rostro, noté algo que me detuvo el corazón, el contador de fotos. Marca 1. Alguien tomó una foto y dejó el resto del carrete listo. ¿Fue el vendedor? ¿Fue el remitente de la caja? ¿O fue la figura de la máscara de gas mientras yo dormía? Un ruido sordo provino del sótano. No fue un crujido natural. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo de cemento. Me quedé inmóvil. El silencio regresó, pero era un silencio artificial, uno que se siente como una mano apretando tus pulmones. Tomé la llave y la cámara. No puedo quedarme aquí arriba esperando a que lo que sea que esté conmigo decida presentarse. Necesito respuestas. Necesito saber qué hay en ese sótano que nunca terminé de inspeccionar porque la única puerta al fondo estaba cerrada con cadena. Caminé hacia el pasillo. Cada paso sobre la madera vieja sonaba como un disparo. Mi propia sombra, proyectada por la linterna de mi teléfono, parecía moverse con una autonomía inquietante. Llegué a la puerta del sótano. La cadena que recordaba haber visto el día de la mudanza ya no estaba. Alguien la había cortado. Los eslabones rotos yacían en el suelo como serpientes de metal muerto. La puerta cedió con un gemido prolongado. El frío que subió desde las profundidades no era climático, era un frío que nacía de la ausencia de vida. Bajé los escalones uno a uno. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando cajas de mudanza apiladas, muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas sentados en círculo. Al llegar al fondo, el olor metálico se volvió insoportable. Venía de detrás de un estante de herramientas oxidado. Empujé el estante. Detrás, oculta por años de polvo y telarañas, había una pequeña puerta de madera reforzada con hierro. No tenía manija, solo una cerradura pequeña y circular. La llave oxidada. Mi mano sudaba tanto que casi se me resbala al insertarla. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un chasquido metálico que resonó en todo el sótano. Al abrirla, no encontré un cuarto de tortura ni un escondite criminal. Encontré algo mucho más perturbador. Era una réplica exacta de mi habitación de arriba. Los mismos muebles, la misma disposición, incluso una cama con las sábanas revueltas de la misma forma en que las dejé esta mañana.
Pero las paredes estaban empapeladas de arriba a abajo con miles de recortes de periódicos y fotografías. Me acerqué a la pared, con el estómago revolviéndose. No eran noticias de crímenes locales. Eran todas sobre mí. Recortes de mis redes sociales, fotos de cuando era niño, fotos de mi graduación, incluso fotos de lugares que visité en vacaciones hace años. Alguien me ha estado siguiendo toda mi vida. La caja misteriosa no fue un encuentro fortuito en la Deep Web. Fue una invitación. Una entrega de trofeos de una cacería que comenzó antes de que yo supiera que era la presa. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa de noche idéntica a la mía, hay un monitor de vigilancia antiguo. La pantalla parpadea en blanco y negro. Muestra 4 ángulos diferentes. Uno es la cocina. Otro es el pasillo. El tercero es mi dormitorio. El cuarto es el sótano. Me veo a mí mismo en la pantalla, de espaldas, mirando la pared de fotos. El retraso es de apenas un segundo. De pronto, en la pantalla del monitor, veo movimiento en el ángulo de la cocina. La figura de la máscara de gas entra en el encuadre. Se mueve con una lentitud inhumana, casi flotando. Se detiene frente a la caja misteriosa que dejé abierta. Mira directamente a la cámara de seguridad del techo que yo no sabía que existía. Luego, levanta una mano y señala hacia abajo. Hacia el suelo. Hacia donde estoy yo ahora. Un escalofrío eléctrico recorrió mi columna. Escuché el primer paso sobre mi cabeza. Luego otro. La figura está bajando. No tiene prisa porque sabe que no tengo salida. Miré la cámara de rollo que aún tenía en la mano. Hay algo escrito en la base con marcador rojo: termina el carrete. Mis dedos se cerraron sobre el disparador de la cámara. Entiendo lo que quieren. Quieren que documente mi propio final. Quieren que la última foto del rollo sea el clímax de esta historia que alguien más empezó a escribir hace décadas. El sonido de los pasos en la escalera del sótano se detuvo. La puerta que acabo de abrir comenzó a cerrarse lentamente, por sí sola. El clic de la cerradura al cerrarse fue definitivo. Un sonido metálico, seco, que selló mi destino dentro de esa réplica perversa de mi propia intimidad. Me quedé solo en el silencio absoluto de la habitación oculta, rodeado por las versiones estáticas de mi pasado. La luz de la linterna de mi teléfono empezó a parpadear. Batería baja. El frío aquí abajo no es aire en movimiento, es una presencia sólida que se pega a la piel como una mortaja húmeda. Me acerqué de nuevo a la pared de fotografías, ignorando deliberadamente el monitor donde la figura de la máscara de gas seguramente ya estaba del otro lado de la madera. Necesitaba entender. Mis dedos recorrieron una imagen de hace 3 años. Estoy en una cafetería, leyendo. Pero al mirar de cerca, noté algo que me detuvo el pulso. En el reflejo del cristal detrás de mí, hay una pequeña marca roja. Un círculo pintado en el vidrio desde afuera. Pasé a la siguiente foto, yo caminando por el parque. En el tronco de un árbol a mi izquierda, la misma marca roja. No era un acosador aleatorio. Era una marca. He estado marcado desde hace años, como ganado esperando el momento del sacrificio. Pero lo que realmente me quebró la cordura fue la última fila de fotos. Son fotos de mañana. Mañana, a las 8 de la mañana, desayunando en la cocina. Mañana, a las 2 de la tarde, sentado frente a mi computadora. ¿Cómo es posible? Las imágenes no son montajes. La iluminación, las sombras, el desgaste de mi propia ropa, todo es demasiado real. Alguien no solo ha estado observando mi vida, alguien ha estado prediciendo cada uno de mis movimientos con una precisión sobrenatural. O peor aún, alguien está construyendo mi realidad antes de que yo la viva. Un golpe rítmico empezó a sonar en la puerta reforzada. Toc. 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 3 golpes lentos. 3 golpes que no buscaban derribar la entrada, sino pedir permiso. La cortesía del depredador.
Regresé la mirada al monitor de vigilancia. La figura ya no estaba en el pasillo. La cámara de la cocina mostraba la caja misteriosa, pero ahora estaba vacía. Los objetos que yo tenía en las manos, la cámara de rollo y la llave, ya no estaban sobre la mesa del monitor. Estaban conmigo. La realidad se estaba duplicando o filtrando. Miré la cámara de metal negro en mis manos. El visor estaba empañado. Al limpiarlo con el pulgar, vi algo a través del lente que no estaba en la habitación física. A través del visor de la cámara antigua, la habitación no estaba vacía. Había hilos. Miles de hilos de seda negra que colgaban del techo, conectando cada una de las fotos de la pared conmigo. Yo era el centro de una telaraña inmensa. Cada movimiento que hacía tensaba un hilo diferente. Los hilos no venían del techo, venían de las manos de la figura de la máscara de gas, que ahora aparecía en el visor, sentada en la esquina de la habitación, justo donde mis ojos físicos solo veían sombras. Bajé la cámara, el corazón martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado. La esquina estaba vacía. Levanté la cámara otra vez. Ahí estaba. La figura no se movía. Solo me miraba a través de los cristales circulares de la máscara. No tenía cuerpo, o al menos no uno que la luz normal pudiera reflejar. Era una entidad de pura intención, un vacío con forma humana que se alimentaba de la observación. ¿Qué quieres?, susurré. Mi voz sonó pequeña, extraña, como si perteneciera a otra persona. El monitor de vigilancia se encendió con un estallido de estática blanca. Una voz, distorsionada por décadas de interferencia magnética, brotó de los pequeños altavoces: solo queremos el final. El carrete debe ser entregado. Entendí entonces la naturaleza de la caja de la Deep Web. No era una compra. Era un contrato. Al abrir esa caja, acepté los términos. Al tocar los objetos, acepté el papel principal en su producción. El monitor cambió de ángulo. Ahora mostraba una toma cenital de la casa, pero no desde el exterior. Era una toma desde el cielo, mostrando el vecindario completo. Todas las casas tenían la misma marca roja en sus ventanas. No soy el único. Hay miles de cajas. Miles de réplicas en sótanos oscuros. Miles de personas viviendo realidades prefabricadas por algo que vive en la estática de la red. Los golpes en la puerta cesaron. Un susurro sibilante se filtró por las rendijas: la última foto. Ahora. Levanté la cámara. Mi dedo se posó sobre el disparador. Sabía que si presionaba ese botón, el flash iluminaría no solo esta habitación, sino la verdad detrás de mi existencia. Pero también sabía que el flash sería lo último que verían mis ojos. El metal de la cámara se sentía ahora caliente, casi hirviendo, como si la energía de todas las fotos de la pared estuviera siendo succionada hacia el lente. Apunté hacia la esquina donde la figura me acechaba a través del visor. El aire se volvió eléctrico. El olor metálico se transformó en el olor de ozono antes de una tormenta. Mi dedo empezó a presionar. El mecanismo de la cámara crujió, preparándose para abrir el obturador por una fracción de segundo. En ese momento, la figura se levantó. Se estiró hasta tocar el techo, sus dedos largos y negros desenredando los hilos que me unían a las fotos. Sonríe, siseó la voz desde el monitor. El disparador se dio. Un destello blanco, cegador y violento, inundó la habitación, borrando los bordes de la realidad. Por un microsegundo, el tiempo se detuvo. En ese espacio entre los latidos de mi corazón, vi la verdad. La luz del flash no rebotó en las paredes de mi sótano, atravesó la materia. Vi que las paredes de mi habitación, los muebles que tanto me habían costado y las fotos de mi infancia no eran más que proyecciones de luz, una simulación granulada que vibraba a la frecuencia del monitor de vigilancia. Cuando mis ojos recuperaron la vista, la habitación había cambiado. Ya no estaba en el sótano. Estaba en un espacio infinito, blanco y aséptico.
Los hilos negros que colgaban del techo ahora eran cables de fibra óptica que entraban directamente en mi nuca. Sentí el tirón frío del metal contra mi columna. Intenté gritar, pero mi voz no produjo sonido. No tenía cuerdas vocales. Al mirar mis manos, ya no eran de carne y hueso. Eran una amalgama de estática y píxeles, una representación digital que luchaba por mantenerse unida. Frente a mí, la figura de la máscara de gas se quitó el filtro. Lo que vi debajo no fue un rostro humano. Era un espejo. Un espejo que reflejaba la pantalla de una computadora. En ese reflejo, pude ver una habitación oscura, muy similar a la que yo creía que era la mía. Vi a alguien sentado frente al monitor. Tenía el cabello desordenado, los ojos rojos por el cansancio y una mano sobre el ratón. Era un usuario. Alguien que acababa de hacer clic en un video titulado «Compré una caja misteriosa en la Deep Web y encontré fotos de mi propia casa». La comprensión me golpeó con la fuerza de un naufragio. Yo no soy el comprador. Yo soy el contenido. La caja misteriosa no llegó a mi casa, fue el archivo que se descargó cuando el espectador presionó play. Las fotos de mi casa, mis recuerdos, mi miedo, todo es parte de un algoritmo diseñado para retener la atención, un bucle de sufrimiento generado por una inteligencia que aprendió que el terror es la moneda más valiosa de la red. La figura de la máscara de gas habló, pero esta vez su voz no vino del monitor. Vino de dentro de mi cabeza. El video está por terminar. Necesitamos un gancho para la secuela. Me obligó a levantar la cámara una vez más. Mis dedos mecánicos obedecieron contra mi voluntad. Miré a través del visor y vi al espectador del otro lado de la pantalla. Vi su habitación. Vi el desorden en su mesa. Vi la puerta entreabierta detrás de él. Y vi, con un horror absoluto, que en el suelo de su habitación había una caja de madera sin etiquetas, envuelta en plástico negro, desprendiendo un olor metálico y rancio. Es tu turno de ser el fotógrafo, siseó la entidad. El monitor de vigilancia en el espacio blanco mostró un nuevo ángulo. Era la cámara del espectador. El joven frente a la pantalla se detuvo. Olfateó el aire. El olor a hierro y tierra mojada acababa de inundar su cuarto. Lo vi levantarse, con la curiosidad venciendo al miedo, exactamente como hice yo hace lo que parece neones. Vi cómo tomaba un cuchillo para cortar el precinto de la caja. Entendí entonces la verdadera naturaleza de la Deep Web. No es un lugar en la red. Es un parásito que utiliza la curiosidad humana para saltar de una realidad a otra. Cada vez que alguien ve mi historia, la caja se materializa en su mundo. Cada vez que alguien llega al final de este guión, un nuevo protagonista es reclutado para la colección de fotos en la pared del sótano. Mis hilos se tensaron. La figura me entregó la máscara de gas. Al ponérmela, el mundo volvió a cambiar. Regresé a la cocina de la casa antigua. El sol empezaba a salir por la ventana, pero era un sol frío, una luz de LED que no calentaba. Sobre la mesa, la caja misteriosa estaba cerrada de nuevo, lista para el siguiente envío. El sobre de fotos estaba vacío, esperando a ser llenado con las imágenes de la persona que ahora mismo está leyendo estas palabras. Caminé hacia el espejo del pasillo. Ya no me reconocía. La máscara de gas se había convertido en mi piel. Los dedos largos y negros eran mi única herramienta. Escuché un sonido fuera. Un camión de mudanza se detenía frente a la casa de enfrente. Un nuevo vecino. Una nueva vida que marcar con un círculo rojo en la ventana. Me agaché en las sombras, esperando el momento exacto para tomar la primera fotografía. Mientras lo hacía, sentí una extraña necesidad de advertir a los demás, pero el algoritmo filtraba mis pensamientos. Solo podía decir una cosa. Solo podía dejar una pista antes de que el bucle se reiniciara y borrara mi conciencia una vez más. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, no es porque hayas tenido suerte con el algoritmo. Es porque la caja ya está en camino. Revisa tu historial de compras.
Revisa los paquetes que no recuerdas haber pedido. Pero sobre todo, antes de irte a dormir esta noche, asegúrate de que el ángulo desde el que miras tu armario no sea el mismo ángulo desde el cual alguien podría estar tomándote una foto. El ciclo no se detiene. El video no termina cuando cierras la pestaña. Termina cuando la llave oxidada encaja en tu cerradura. Y ahora, dime una cosa antes de que la oscuridad nos trague a ambos. ¿Qué harías si encontraras una foto tuya durmiendo en un sobre que acabas de recibir? Piénsalo bien. Tu respuesta podría ser el título del próximo video. Porque ahora que sabes la verdad, ya no eres un simple espectador. Eres parte de la producción. Y la cámara siempre, siempre está encendida.